la enseñanza de hoy es haciendo lo que necesito hacer, y es consecuente. Si entendí lo que necesito entender, ahora puedo hacer lo que necesito hacer. Por eso es importante, antes de actuar, oír la voz de Dios. Si nosotros miramos de Génesis a Apocalipsis, Dios habló primero para que el hombre actuara. Ese es el orden. Porque es la autoridad. Porque Él es el único que conoce lo que nosotros debemos hacer. Estamos en un tiempo donde, por su gracia y su misericordia, ha restaurado en las diferentes áreas de nuestro proyecto de vida, ha restaurado lo que necesita ser restaurado, al hacernos entender aquello que necesitábamos entender. Y al hacernos Dios entender por medio de su palabra que todos necesitamos un cambio de naturaleza. Eso fue lo que habló en las anteriores enseñanzas. Cambio que viene por gracia y misericordia de Dios. Usted y yo necesitamos un cambio de naturaleza, un nacimiento nuevo. Y Dios nos habló por medio de su palabra que la entrada a esa nueva naturaleza viene por medio de una metanoia. ¿Sí? Por eso hoy quiero invitarle a que se disponga totalmente a recibir esta palabra. Saque su Biblia, saque su cuaderno de apuntes, sus esferos, y quite de su entorno todo aquello que lo pueda distraer, aquello que le pueda robar la primera atención a este tiempo en que usted y yo vamos a ser direccionados, pero no solo direccionados, sino fortalecidos por la presencia de Dios, que actúa, obra y se manifiesta donde dos o tres se reúnen en su nombre, donde dos se ponen de acuerdo para creer su palabra. Y así estamos usted y yo. Acompáñeme en el Evangelio de Marcos, por favor. Abra su Biblia al capítulo 1, versículo 15. Y vamos a leer el texto base del día de hoy. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Diciendo, Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Léalo una vez más conmigo, por favor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la definición de metanoia tiene que ver con un cambio de dirección o de sentido. Metanoia es cambiar de dirección, de sentido. Cuidado con esto. La psicología, la ciencia llama metanoia a la transformación de la psique. Y la psique en el ser humano es el puente de control. Es el centro de control donde se dan todas las órdenes que dirigen al hombre, según la ciencia. Y así es. Bíblicamente, ¿qué es metanoia? En el original griego traduce arrepentimiento,
Por eso el Señor decía, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ha llegado. ¿Sí? No esperen más. Y dijo, pero es necesario metanoia, arrepentimiento, para que puedan creer en el Evangelio, en la buena nueva, en lo que yo traigo, para que usted pueda recibir lo que yo traigo, que va más allá de milagros, sanidades, prodigios y favores recibidos. Para que usted lo pueda recibir, entender y vivir, necesita una metanoia. Ponga cuidado a esto. Metanoia es la desestructuración. Mucho cuidado. Es la desestructuración de un sistema de pensamiento construido por experiencias físicas, mentales y espirituales que han marcado el comportamiento, la conducta del ser. Es necesaria la metanoia para un verdadero cambio de vida. Todos nacemos dentro de una realidad. Todos nacemos en un lugar específico, con una familia específica. Usted no pidió nacer ahí. Usted nació ahí por voluntad de Dios. Dios no se equivocó en colocarte en ese lugar, sí, en esa realidad, en esa compañía y en este tiempo. Bajo ese orden de ideas, todos nacemos, dice la palabra de Dios, con una estructura de pensamientos, sentimientos, deseos transmitidos por aquellos que nos engendraron en la sangre, en la carne, papá y mamá, aún generacionalmente de los abuelos. Pero el estilo de vida que tú y yo escogemos nos lleva a vivir experiencias, realidades, situaciones físicas, mentales y espirituales que han construido una estructura mental que te ha llevado a ser lo que hoy tú eres. Metanoia es la desestructuración de eso que se ha construido a través no solo de una vida, tus 10, 15, 20, 30, 40, 60 años de vida, sino aquello que viene desde Adán y Eva, establecido en el hombre. Aquello que viene por generaciones, bueno o malo. Metanoia es esa desestructuración, insisto en esa palabra. Es un cambio de estructura mental, emocional, sentimental, afectiva. Pero ante todo, antes que eso, espiritual. Eso es metanoia, familia. ¿Sí? Y eso es la palabra que en la Biblia se utilizaba como arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento va más allá de solo reconocer mis errores. El reconocer mis errores, mis fallas, mis conductas, mis hábitos, hace parte de ese arrepentimiento, de esa metanoia, pero va más allá de eso. Mira, el hombre diseñado por Dios, ¿sí?, fue creado para que interpretara la vida desde una mentalidad sujeta a la voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, el hombre diseñado por Dios fue creado para que interpretara la vida desde una mentalidad sujeta a la voluntad de Dios. Veámoslo en Génesis 2, 16, 17. Míralo. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, ese primer hombre, Adán, tiene la libertad de escoger. Vuélvete al 16, Gabriel. Mira la libertad, 2:16, por favor. Mira la libertad que Dios le da al hombre. Génesis 2:16, Gabriel, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Libertad, libre albedrío. Escoja lo que quiera, haga lo que quiera. Pero esta libertad, sí,
de escoger, de decidir, se la da bajo un mandato. ¿Cuál? El 2:17. Escoja lo que quiera, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo coma. ¿Por qué? Porque el día de que de él comieres, ¿qué dice? Muere. Cuando usted coma de ese árbol se muere. Esto me llevó a entender algo y se lo comparto. Cuidado, iglesia. La libertad está condicionada a una ley universal. Esta ley es universal. ¿Cuál ley encontramos aquí? Escucha. Toda causa tiene una consecuencia. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras el Señor a Adán? De todo puede comer, pero hay algo de lo que no debe comer. Y si usted come de eso, vendrá una consecuencia. ¿Cuál consecuencia? La muerte. Ahí nace la libertad. Entonces quiero entender que ser libre no es hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que yo necesito hacer. Solo es libre el que hace lo que necesita hacer, porque entendió lo que necesitaba entender. Y eso solo viene de Dios. ¿Sí? Tengo la libertad de decidir. Wow. Pero lo que yo escoja, lo que yo decida hoy, determina mi mañana. Lo que usted decida hoy, lo que usted, mire, lo que usted piensa hoy, lo que usted siente hoy, lo que usted desea hoy, lo que usted habla hoy, lo que usted ve hoy, lo que usted oye hoy. Todos los sentidos, inclúyalos ahí. Lo que usted toque hoy, lo que usted huela hoy, lo que usted deguste hoy, lo que usted perciba hoy, lo que usted interprete hoy, eso determina su mañana. Esa es la ley universal de causa-consecuencia. ¿Sí? Miremoslo bíblicamente en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre piense, siente, desea, todo lo que el hombre decida, todo lo que el hombre escoja, todo lo que el hombre haga, pues eso recogerá. Primera conclusión, usted es hoy lo que decidió ayer. La pregunta es, ¿usted lo decidió ayer o quién decidió por usted? A usted que me sigue en este momento, a usted que está conectado ahí por la red, quiero decirle algo. Esta mañana Dios hablaba a mi vida y cuando estaba sumergido en tratar de entender la enseñanza de hoy para compartir, como ser humano me di cuenta de algo que traigo de mi papá Adán. Que muchas veces cuando Dios habla uno quiere aplicárselo al otro. Pero si Nubia entendiera esto, si Nubia escuchara esto, si Ana María, si Samuel David, si la iglesia. Hoy el Señor te dice a ti, quiero hablarte a ti. Quiero que escuches mi voz, pero que entiendas que la palabra que traigo hoy es para ti. No para tu cónyuge, no para tus hijos, no para tu vecino, no para tus hermanos, no para tus enemigos, no para tus amigos. La palabra que Dios trae es para ti. Porque en este momento le está hablando a Adán y ese Adán somos tú y yo. Y a quien Dios le habló fue Adán. ¿Qué le dijo a Adán? No comas, hay un mandato. Eres libre, pero tu libertad verdadera, la libertad real que viene de Dios, está condicionada. La libertad verdadera tiene límites. Ser libre es ponerle límites a lo que pienso, siento, deseo. Ser libre es ponerle límites a lo que quiero ver, oír, tocar, hacer. Tú eres libre de tocar lo que quieras tocar, de ver lo que quieras ver, pero solo es libre el que ve, toca, oye, siente, desea, habla y hace lo que necesita hacer. Mira,
Esa libertad que Dios le dio a Adán tenía una premisa, tenía una bandera. ¿Cuál? Haz lo que yo te diga. Haz lo que yo te diga. Y solo había una condición, un impedimento, una limitación. De ese árbol no comas. Ese era el mandato. Haz lo que te estoy diciendo, muévete, pero de ese árbol no comas. Qué bien. Aquí aparece la primera pregunta del día de hoy, iglesia. ¿Cuál es esa primera pregunta? Amado, amada, te dice Dios hoy a ti, varón, mujer. A ver, te dice a ti: ¿conozco la voluntad de Dios? Hermano, ¿usted conoce la voluntad de Dios? Martín, ¿tú conoces la voluntad de Dios? Eso que llamas tú conocer la voluntad de Dios, ¿quién te lo enseñó? ¿La conoces porque verdaderamente has sido enseñado por Dios? ¿O lo que tú llamas voluntad de Dios es una enseñanza transmitida generacionalmente por tradiciones y rituales, que es la religiosidad? Una cosa es lo que yo puedo recibir a través de un ministro, pastor, párroco, por un influencer, un coach. Una cosa es lo que yo puedo recibir a través de mis experiencias, de la lectura, que es muy edificante. Pero otra cosa muy diferente es ser enseñado directamente por Dios. Porque en la enseñanza está el secreto de todo. Cuidado con esto. ¿Conozco la voluntad de Dios? ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Bueno, te agrego algo. ¿Sabes dónde uno puede conocer la voluntad de Dios? Usted puede llevar años congregándose en una comunidad sin conocer la voluntad de Dios. Usted puede estar leyendo la Biblia, orando y haciendo una cantidad de disciplinas que se presentan eclesialmente sin conocer la voluntad de Dios. Para que haya una metanoia verdadera, amado, amada, que esa metanoia es la puerta ¿a qué? A un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza es lo que te va a establecer en el diseño original de Dios. Te va a volver a llevar a ocupar tu lugar, para que esa metanoia venga. Lo primero que tú debes hacer es conocer la voluntad de Dios. Hoy mi oración es una. La oración del apóstol Pablo a la comunidad de Colosa, capítulo 1, versículo 9 al 10. Mire lo que dice Colosa 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Déjalo ahí, déjalo ahí. Dese cuenta que la voluntad de Dios es comprendida, es entendida en su sabiduría e inteligencia espiritual, en la nueva naturaleza, en la naturaleza del Espíritu, en lo que Él es, no en lo que Él da. ¿Para qué? Para que vivamos como es digno de Él, agradándole en todo, versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él, de su voluntad. Qué tremendo. ¿Conoces la voluntad de Dios? A ver, seamos conscientes. ¿Cuántos años llevas congregándote? No aquí en Camino de Vida Plena. ¿Cuántos años llevas congregándote? ¿Cuántos años llevas caminando en lo que tú llamas el camino del Señor? Todo lo que has vivido hace parte de tu proceso.
hayas caído las veces que hayas caído, haya pasado lo que haya pasado, estés como estés hoy, quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que ha llegado un tiempo específico para tu vida. Te hablo a ti que estás en esa realidad, en ese lugar, con esa compañía y en un tiempo que solo tú sabes qué tiempo es, que tiene que ver con la atmósfera que vives, a favor o en contra. Y Dios hoy te está diciendo: vengo a tu vida y traigo por gracia y misericordia metanoia. Yo hoy le estoy hablando a personas que ya pudieron haber experimentado esa metanoia. Le estoy hablando a personas que están en el proceso de metanoia. O puedo estar hablándole a alguien que puede reconocer y decir: necesito una transformación, necesito esa nueva naturaleza, necesito metanoia. No sé cuál sea tu realidad, pero es importante que como camino de vida plena, Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, usted y yo comprendamos este tiempo hoy aquí. En el Cronos hoy es 23 de agosto del 2020. Son unos minutos antes de las 10 de la mañana. Hoy pasará este día y entra otra semana, la última semana de agosto. Pero tú puedes vivir esta siguiente semana, si Dios te concede vida, consciente de que entras, estás o vives una metanoia. O simplemente vivirlo como siempre lo has vivido, pidiéndole a Dios algo que ya tienes que producir tú mismo por la presencia en la gracia y la misericordia de Dios. Cuidado con lo que voy a decir, con madurez. Ya no es tiempo de pedir, es tiempo de saber que ya fue dado todo y yo debo recibir, que es fe. Recibo cuando creo y actuar en consecuencia. Pero esa consecuencia, para que llegue a lo que Dios demanda, necesita un proceso, y ese proceso es metanoia. Entramos a este último tiempo del año 2020 en crecimiento, diciéndonos el Señor: vamos, es necesaria la metanoia en tu vida. Es necesario que cambie tu naturaleza. La metanoia, el cambio, la transformación, va a unir lo natural con lo sobrenatural. Va a unir lo invisible con lo visible, siendo la constante el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu sociedad? ¿Cuál es tu comunidad? Esa familia en la que vives, ese cónyuge, esos hijos, esos hermanos, esos tíos, esos abuelos, esos compañeros de trabajo, esos compañeros de universidad. Por este tiempo de pandemia, como que se ha limitado un poquito el compartir social y comunitario, pero es imposible negarlo. ¿Qué implica que el hombre es un ser social y comunitario? Escúcheme. Implica que aquel, póngame mucho cuidado, por favor, cuidado, no se distraiga. Que aquel hombre o mujer que no conoce la voluntad de Dios, el que no conozca con claridad la voluntad de Dios, sí, pues no va a estar convencido de su camino y de su meta a alcanzar. Conocer la voluntad de Dios es saber quién soy y cuál es el camino a recorrer. Conocer la voluntad de Dios es saber que a pesar de las luchas, de los impedimentos, de los obstáculos, de los enemigos, de las persecuciones, de la situación financiera que hay ahí en contra, usted sabe que usted fue llamado a eso y nada te detiene. Pero cuando usted no conoce la voluntad de Dios, cualquier viento te mueve. ¿Será que yo sí debo estudiar esto? ¿Será que yo sí debo trabajar en esto? ¿Será que con 8 hijos y todavía se pregunta: ¿será que esta sí es mi mujer? Porque no conoce la voluntad de Dios. Entonces, alguien que no conoce la voluntad de Dios, escúchame, ¿qué pasa? Puede
o es influenciado y manipulado por el medio que lo rodea, la presión social. Mira, cuando yo, Martín, decidí fumar por primera vez marihuana, yo no lo decidí porque quería, ni porque lo necesitaba, ni porque me gustaba, ni porque... ¿Por qué lo hice? Y al día de hoy entiendo que había ¿qué? Una presión social. Había una presión social. Veámoslo en la Biblia, donde nace todo. Génesis 3, versículo 4. Entonces, no te vas a mover del 4. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Híjole, tremendo. Pero lo que pasa es que cuando nosotros, John, hablamos de serpiente, salimos corriendo para donde el diablo. ¿Quién es la serpiente al día de hoy? Pues te quiero decir que si tú no conoces la voluntad de Dios, sin que tu mujer sea serpiente, va a ser serpiente. Sin que ella sea el diablo, va a ser serpiente. ¿En qué sentido? Dios, que le había dicho a Eva que si comía de ese árbol moriría. ¿Y qué le está diciendo Eva? No moriréis. Hey, no va a morir, no va a morir, no va a morir. Entonces, cuando yo no conozco el camino que debo recorrer, cuando yo no estoy seguro que fue Dios quien me dijo que estudiara esa carrera técnica, tecnóloga, profesional, o que realice esa labor empírica, ¿verdad? Que aunque no tienes título es voluntad de Dios. Cuando yo no sé que es Dios quien me mandó a trabajar en eso, pues cualquier persona te saca de tu proyecto de vida, porque existe una presión social. Cuando tú no sabes quién eres, pues te vas a vestir como se viste todo el mundo. Ese fui yo. ¿Quién es la serpiente al día de hoy? ¿Quién es? Mira, la serpiente, en ese diálogo que tenía Eva, simboliza al día de hoy el mundo, la sociedad que nos rodea. Es esa influencia con lluvia de información constante. ¿Cómo podríamos interpretar esto ahí? La serpiente dijo: mujer, no moriréis. Hoy en día, ¿cómo es? Es toda esa información que recibimos en Instagram, en Facebook, en la televisión, en cuando tú sales y vas por la calle y no te sientes bien contigo mismo, no estás bien con lo que eres según tú, con lo que tienes según tú y con lo que vives según tú, y pasas por la calle y pasa un confundido, pero que confundido, siendo confundido, está seguro de sí mismo. Pablo estaba confundido, pero era seguro de lo que hacía. Hay que matar a estos del camino. El convencimiento. Por eso el Espíritu Santo lo primero que hace antes de ponerte a hablar lenguas y a sentir mariposas es convencerte de un camino, de una verdad y de una vida. Y al día de hoy, cuando tú no estás convencido de quién eres ni para dónde vas, entonces te influencia cualquier persona y vas tú por la calle y dices: ay, mire cómo se viste de bonito, yo quiero vestirme así, yo quiero hablar así, yo quiero peluquearme así, yo quiero vivir ahí en ese barrio. Hombre, está bien que te vistas así, que te peluques como te peluques, que te vistas como querrás, que vivas donde sea, estrato 6 o 1, pero que lo hagas porque es voluntad de Dios. Porque nace de la fuente de vida. Después de que Pablo conoció la voluntad de Dios, ¿dónde terminó él? ¿Dónde terminó? ¿Dando conferencias en el Madison Square Garden? Al día de hoy, la voluntad de Dios, después de que conoce la voluntad de Dios, era terminó en la cárcel. Terminó en una realidad, en un lugar sin compañía. Bueno, sí, la compañía eran los guardianes, pero él termina en donde Dios determinó
que debía terminar. Hoy leía en Hechos de los Apóstoles, porque por allá el rey Agripa dijo, en los últimos tiempos antes de mandarlo a Roma, dijo: hombre, si este hombre no hubiera pedido ir a Roma, lo podríamos haber soltado ya. Y uno podría interpretar eso de que, oiga, Pablo no debe ir a Roma. No, desde el primer momento que él estuvo preso, el Señor vino y le dijo: así como fuiste testigo mío en Jerusalén, te necesito en Roma. Pero es que en Roma no vas a predicar allá en el gran circo romano. Te llevo a la cárcel. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, la cárcel es como un palacio. Cuando tú no conoces la voluntad de Dios, un palacio va a ser una cárcel. Lo importante para que venga metanoia a tu vida, lo primero que Dios da cuando va a traer una metanoia es: conoce mi voluntad. Por eso es importante que tú seas descaradamente sincero. Lo que tú dices conocer de Dios viene porque a ti te nace buscar conocer su voluntad, o simplemente te estás quedando con información teológica, intelectual, racional, de lo que otros dicen que muy posiblemente ellos sí, para ellos esa es la voluntad de Dios. Pero lo que es la voluntad de Dios para otro no lo es para mí. La única voluntad de Dios que nos une a todos está aquí. Y aún así cada uno lo interpreta desde su realidad, su lugar, su compañía y su tiempo. Pablo dijo: no se pongan a discutir entre ustedes frente a situaciones doctrinales, eso no los va a edificar. ¿Conoces tú la voluntad de Dios, amado, amada? ¿La conoces? Porque al día de hoy, escúchame muy bien, cuidado, se mueve mucho el mensaje de: crea las promesas de Dios. Pues si Dios lo prometió, lo cumple. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Y hay mucha gente que viene a la palabra y a una relación con Dios, pero por las promesas. La única promesa eterna de la voluntad de Dios es: yo te salvo, yo te salvé. El resto es parte de ese proceso. ¿Conozco la voluntad de Dios? Por eso hoy en día esa serpiente es esa información social, esas redes. ¿Sí? Al día de hoy, ¿cómo veríamos la serpiente hablando con Eva? Hoy. Todos somos Eva. ¿Dónde está la serpiente? En toda esa lluvia de información, donde Dios nos dijo a todos: no coman del árbol. Y entonces sale una telenovela, salen las propagandas de la telenovela, sale un reality, sale un programa, sale TikTok, sale YouTubers, todo sale a decirnos: coma del árbol porque no morirán. Y si tú no lo tienes claro, pues tú y yo vamos a comer del árbol. Por eso él dijo: confíen, estén firmes. ¿Firmes en qué? Si yo les dije no coman del árbol, no lo coman. Pero es que al día de hoy tenemos un consejo completo de la palabra, Génesis, Apocalipsis. Y de Génesis, Apocalipsis han nacido la multitud de religiones que cada uno ha interpretado desde su intimidad con esta Biblia. Y todos hablamos desde la Biblia y todos hablamos desde la palabra. Y hablamos cosas bonitas y pueden venir milagros y sanidades. Pero la metanoia verdadera nace cuando un ser humano, cuando usted y yo, por gracia de Dios, determinamos venir a conocer la voluntad de Dios para yo alinearme con esa voluntad. El final de la metanoia es que yo me alinee con la voluntad de Dios. El venir a Dios por sus promesas es que Dios haga mi voluntad. Metanoia es alinearme con la voluntad de Dios. Venir a Dios por sus promesas es que Dios haga mi voluntad. Porque esta palabra puede ser interpretada desde la razón, el intelecto o desde el espíritu.
Mira, con lo que estoy hablando, yo no sé si usted está conectado o lo está distrayendo algo ahí en su casa. Yo me puedo estar justificando. Yo recuerdo, y ahí no había, ninguno de ustedes estaban ahí, ni siquiera mi mamá, que era la única que estaba ahí, cuando yo decidí consumir cannabis por primera vez. Parque principal del Valle del Restrepo. Ve, déjame ubicar, 1977, más o menos. ¿Sí? Cuando yo decidí ahí, no había nadie. No había nada. Pero yo traía ya una estructura mental formada desde el vientre de mamá. Ya dentro de mí había una experiencia de llenura o de vacío, de gozo o de tristeza. Cuidado con lo que le quiero hablar. Ya desde el vientre hasta esos 13, 14 años donde yo decidí hacer algo, ya venía una estructura donde a mí me enseñaron mi padrastro y mi madre a que yo debería ser un buen muchacho, a que yo debería ser juicioso, a que yo debería obedecerles a ellos, y eso está bien. A que yo debería lavar la loza, y lo hice, y yo era el que barría y trapeaba. Pero no tuve un acompañamiento verdadero para que yo entendiera aún desde ahí, porque lo podía entender. ¿Qué es la vida? ¿Por qué es la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde debo ir? Fui formado por normas, por disciplinas. Fui formado por exigencias que acomodan a este mundo, porque la palabra dice que debemos obedecer a los padres. Pero tú puedes obedecer a tus padres por miedo, por maltrato, por todo, menos porque te nazca obedecer. Ese es el cambio de naturaleza. Qué lindo cuando uno de hijo ha sido acompañado a entender y a vivenciar que independiente de la cantaleta de mi mamá, mi naturaleza me permite respetarla y obedecerla. No necesito la justificación de la ley. Pues yo fui un hijo único, no tenía ningún hermano al cual decir: mamá, otra vez yo lavo la loza, ¿y por qué mi hermano no? A mí me tocaba lavarla. Pero al igual, cambiar de naturaleza es hacer algo porque es natural hacerlo. Y cuando yo decidí en ese 77 consumirla, sí, yo, Martín, en ese momento, Martín, yo lo hice, y recuerdo como si fuera ayer, porque había una presión social, porque dentro de mí se había formado una estructura que me había hecho creer que la vida era aparentar. Yo quería ser visto, quería figurar, quería ser aceptado. Yo salía y miraba muchachos que se vestían de cierta manera, hablaban de cierta manera, hacían ciertas obras, acciones, y yo veía que todo el mundo los respetaba y los aceptaba. Lo que yo no sabía era que todo eso era una mentira, y yo mismo construí mi estructura mental. Por eso cuando llegó el momento de decir no fumo, yo dije sí, por la presión y porque dentro de mí no había un argumento, no había una experiencia, no había una realidad, no había un ejemplo, no había nada. Y mi padrastro y mi mamá no hacían sino trabajar, eran gente buena, pero no gente espiritual. Estamos acá. Entonces hay una estructura que inconscientemente y por naturaleza me lleva a tomar decisiones, y ayudado por una sociedad que es esclava también, sujeta a esa estructura. ¿Para dónde coge uno? ¿Para dónde cojo yo? ¿Sí? Entonces, mira, cuidado, ahora sí. El problema no es lo que ofrece el mundo. Cuidado acá. El problema no es lo que te ofrece el mundo. El problema no era que ese día todos me ofrecían marihuana y todos fumaban marihuana.
No. El problema es quién soy y para dónde voy. Tu problema no es que tu mujer no actúa como tú quieres. Tu problema no es que tu mujer te da gusto en lo que tú quieres. Tu problema no es que tú ganas lo que tú dices que necesitas. Tu problema no es nada externo, aunque eso externo te influencia y te puede manipular. El problema es no saber quién soy ni para dónde voy. Metanoia es la gracia de Dios ubicándome donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, porque ahora sí sé quién soy. Nada me va a impedir. ¿Tú en verdad eres músico, Johnny? No, ¿verdad? ¡Qué bien! Es tan lindo. Aquí está Johnny, es mi auditorio. Yo le digo, ¿tú eres músico, Johnny? Y él me dice, no. ¿Sí? ¡Qué lindo! Ahí viene la gran pregunta. Cuidado, vengan para acá. Mira, el que sabe quién es y sabe para dónde va, se une solo a quien tiene su misma naturaleza. ¿Sí? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Si Martín a los 14 años hubiese sido enseñado por su padrastro y su mamá, no solo a lavar la loza y a hacer aseo y a obedecer y a sacar y a pasar el año, como fuera, pero había que pasar el año. Si yo hubiera sido enseñado, acompañado en mi proceso a saber quién soy y para dónde debería ir, pues yo no me hubiera salido ese domingo en la noche al Parque del Restrepo a fumar marihuana. Porque entendería que para mi ser, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, de nada me sirve compartir con personas que lo que hacen destruyen su ser y su medio. Entonces, alguien que sabe quién es y para dónde va, solo se une a alguien que tiene su misma naturaleza, aunque no tenga su misma manera de pensar, de sentir y de desear. Ahí está la grandeza del Espíritu. El Espíritu me hace uno con aquel que tiene el mismo Espíritu de Dios. Por eso dice, los espíritus se buscan. El espíritu del alcohólico, la naturaleza de pecado de aquel que consume alcohol se une a todos los que consumen alcohol. Cuando yo tengo una nueva naturaleza, yo no desprecio a nadie. Yo no desprecio al que practica conductas pecaminosas, pero yo no voy a pasar tiempo abriéndole mi corazón a alguien que me quiere hablar solo de pecado, de inmundicia. Y entonces, cuidado, quiero hablarle a usted, joven, jovencita. Tú que aún no te has unido en santo matrimonio. Cuando habla de yugo desigual, unirse en yugo igual no es unirse a alguien que se congrega aquí, en un lugar. Unirse en yugo igual es a alguien que tiene la misma naturaleza. Y la misma naturaleza es el mismo espíritu, que sabe quién es y para dónde va. Pero más allá de una profesión, más allá de una vocación. Wow. Téngalo ahí. Téngalo ahí un momento, por favor. ¿Sí? Vemos que Eva sabía que no tenía que comer del árbol del bien y del mal. Pero Eva decide hablar con Satanás. 3:6, Gabriel, de Génesis. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué le había dicho Dios que ese árbol qué le traería? Muerte. Ella lo está viendo como bueno. Y que era agradable a los ojos. Ahora le agrada la muerte. Ahora ve buena la muerte. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Y árbol codiciado para alcanzar sabiduría. Llamó al árbol que la mataba sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual ¿qué? Comió así como ella. Eva no perseveró en hacer lo que tenía que hacer.
yo pregunto, ¿por qué Eva termina llamando bueno, agradable, codiciable a lo que la mataba? Porque no perseveró. ¿Sí? Gabriel, esta no te la di, pero colócamela por favor. Está ahí en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el original dice para que lo labrara, para que cumpliera una función y lo cuidase. Entonces cuidase es, cuide de cumplir esa función bajo la palabra que le entrego. ¿Qué está diciendo? Mateo 24:13, persevere. ¿Tú sabes por qué no hemos podido perseverar en lo que hemos emprendido? ¿O por qué habiendo perseverado te sientes amargado, frustrado? Hablo con mucho respeto, pero ¿cuántas personas hoy en su matrimonio no se han divorciado, pero quisieran haber salido corriendo de ahí hace cuánto? ¿Cuántas personas ya recibieron la pensión o están para pensionarse o están haciendo qué? Cumpliendo qué labor, qué función o qué realidad, pero están allí porque les tocó, no por voluntad de Dios. No está allí porque era el propósito de Dios. Entonces, cuando yo hago algo o estoy con alguien sin haber sido voluntad de Dios, va a ser imposible perseverar. Y si perseveras, va a ser en amargura, en frustración, en mentira, en engaño, en infidelidad. ¿Estás convencido de que lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo, lo que vas a emprender es voluntad de Dios? Mira que el Señor dijo, nada hagáis por contender. ¿Dónde nace un nuevo partido político, iglesia? En contender. Uribe no hizo lo correcto, Duque no hizo lo correcto, yo voy a hacer lo correcto. Pues si eso no es voluntad de Dios, tú vas a ser más incorrecto que ellos. Es que el pastor no predica lo que debe ser. Yo sí voy a ser pastor para predicar lo que debe ser. Vas a predicar tonterías, porque lo vas a hacer por contender. Una cosa es querer imponer mi manera de ver las cosas, y otra cosa es dar ejemplo. Y la única manera de enseñar es ¿cuál, Johnny? Johnny, dando ejemplo. ¿Cómo fuimos educados? ¿Cuál es nuestra generación? ¿Cuál es nuestra generación? Nuestra generación era la generación de haga porque le toca. Como esposos ya no tenemos que maltratar a la mujer porque no le echó sal o azúcar según nuestro gusto. Como padres ya no tenemos que maltratar a nuestros hijos porque no hacen lo que a nosotros nos impusieron. Porque si nosotros hubiéramos hecho lo que hicimos, no por imposición, sino por naturaleza, respetaríamos el proceso de los hijos, aunque durante un tiempo no hagan lo que deberían hacer. Ellos no van a hacer las cosas porque nosotros digamos, ellos van a hacerlas porque nosotros les demos ejemplo. Y para dar ejemplo hay que cambiar de naturaleza. Para dar ejemplo hay que experimentar una metanoia. Mira, escucha esto. ¿Por qué Eva no perseveró en hacer lo que tenía que hacer? Ya esa parte debemos dejarla ahí. Lo que ahora te pregunto es, si tú dices que conoces la voluntad de Dios, si tú dices que conoces la voluntad de Dios, yo te pregunto, ¿tú sabes lo que necesitas hacer? ¿Tú sabes lo que necesitas hacer? Y si sabes lo que necesitas hacer, sabiendo que es voluntad de Dios,
¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué sigues agarrado con otros dándote versículos y bibliazos y argumentos y cosas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque no tienes esa nueva naturaleza. Tienes la información, pero no ha habido una transformación. Y una cosa es tener información bíblica y otra cosa es ser transformado por el poder de la palabra. Una cosa es tener experiencias espirituales y sobrenaturales que pueden venir, quién sabe de qué. Y otra cosa es ser transformado por la naturaleza sobrenatural de Dios. Y a eso es que viene Jesucristo, a eso vino. Eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Eso es lo que Cristo hizo en ti. Transformar tu naturaleza, aunque tu realidad en un principio no cambie. Aunque no haya un cambio de lugar o de compañía, o los tiempos no sean tan agradables o afables. Cristo lo primero que quiere cambiar, el poder de Cristo, el verdadero poder de Dios, va más allá de milagros, sanidades y dar provisión. El verdadero poder de Dios se muestra cuando cambia algo que era incambiable humanamente hablando. Y era cambiar la naturaleza que motiva a alguien a actuar de cierta manera, que induce a alguien a pensar de cierta manera. Sea sincero. ¿Cuánto tiempo llevas deseando cambiar esas intenciones, esos sentimientos, esos pensamientos, esos deseos? ¿Cuántas personas hoy están atadas a ciertas conductas, a hábitos específicos, y por más que quieren y saben que deben dejarlos, no pueden? Porque ese cambio de naturaleza solo vino cuando Cristo murió en la cruz y descendió allí, a ese lugar donde estaba el gobierno espiritual de los hombres en Satanás, y venció y resucitó y nos dio su espíritu, que es esa nueva naturaleza. Tú puedes dejar de tomar alcohol, de ser adúltero, fornicario, de decir groserías y mentiras sin cambiar de naturaleza. Tú puedes dejar de robar y de practicar pecado, entre comillas, sin cambiar de naturaleza. Pero mientras cambias de naturaleza van a suceder solo muchas cosas que solo aquel que sabe que está en metanoia no deja de confiar, de esperar y de caminar en Dios. Esto es importante, lo que le quiero compartir. Es muy importante lo que le está entregando el Señor hoy a usted. Entonces esto no es ni para su mujer, ni para sus hijos, ni para el vecino, ni para nada. Es para usted. Diga conmigo: Dios me está hablando. Dios me está hablando. ¿Sí? Ahora, ¿sabes lo que necesitas hacer? ¿Eres consciente de lo que te impide hacer lo que necesitas hacer? ¿Qué es lo que te impide hacer lo que necesitas hacer? A ver. ¿Será que usted sabe si al pastor Martín lo que lo condenaría sería gritar? ¿Por qué no dejo de gritar? No, porque a mí no me va a condenar gritar. Aunque a muchos les moleste. Y aunque muchos digan que es que el Espíritu está solo en los que hablan bajito. Eso no lo dice en ningún lado acá. Aquí dice si no cambian en naturaleza, hables alto o hables bajo, no va a haber nada. Ahora, que en el cambio pleno de naturaleza, por dominio propio, con los años o los meses o las horas o los días, yo terminé hablando así, como un influencer, un cojas. Pero si lo hago, no va a ser para quedar bien contigo, sino porque nace en mí. Yo no voy a cambiar lo que hasta hoy soy porque a usted no le gusta. Yo quiero cambiar lo que hasta hoy soy porque es voluntad de Dios. Y creo entender que los hombres que Dios utilizó y vivieron conforme a su voluntad no le gustaban a nadie. Perdón, cuando Jesús vino,
le cayó mal a todo el mundo. Ni los 12 apóstoles lo entendieron. Solo hasta que el Espíritu Santo vino fue que empezaron a amarlo. ¿Por qué un hombre termina divorciándose de una mujer que según él era la mujer de sus sueños? Porque no era la misma naturaleza. ¿Cuándo un matrimonio va a perseverar, John? Cuando son la misma naturaleza. Los hijos no tienen que estudiar lo que yo quiera que estudien, lo que yo me frustré y no pude ser. Los hijos tienen que estudiar lo que la voluntad de Dios determina. Porque un hombre no puede perseverar en un trabajo específico, en una empresa específica, en un proyecto específico, porque no tiene la nueva naturaleza. Por eso cuando él dice no se unan en yugo desigual, es no emprendas proyectos con aquellos que no tienen la naturaleza de Dios. Ellos tienen buenas intenciones, ellos son unos líderes tremendos, ellos son qué impactadores en la sociedad, pero un día te van a dejar. De los 12 apóstoles, uno no estaba predestinado ni llamado para tener la naturaleza de Dios: Judas. ¿Y qué pasa con aquel que no tiene la naturaleza de Dios? Todo lo que haga lo hace para su autodestrucción. Y si usted se hace uno con él, pues vas a tener un impedimento mayor que el que hay cuando estamos en la misma naturaleza. Porque estás caminando al lado de alguien que, creyendo que va por el camino que es, va por donde no es, y vas a poder ser influenciado y manipulado. Veámoslo bien, ¿sí? ¿Por qué? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, ¿eres consciente que tus decisiones afectan, influencian tu entorno? Eva le dio a comer a Adán. ¿Eres consciente? El tema no es unirse a alguien para traerlo a Dios. Alguien que ya tiene la naturaleza de Dios no se une a nadie, porque ya se unió al que se tenía que unir. Esa persona acompaña los procesos, pero en decisiones fundamentales como el matrimonio o un negocio, óyeme muy bien, el que tiene la naturaleza de Dios ya no se hace uno con nadie, por lo cual no entrega las llaves de su corazón a ningún proyecto, ni a ningún sentimiento, ni a ningún afecto, ni a ningún pacto, ni a nada. Vamos a caminar juntos, ¿verdad? Y si usted tiene mi misma naturaleza, vamos en la misma dirección, el mismo camino, la misma verdad y la misma vida. Pero cuando tú te unes a alguien que no tiene tu naturaleza, es porque tú tampoco tienes la naturaleza de Dios. Tú tienes información de Dios, tú tienes una fe transmitida, tú has cumplido con un ritual, con una creencia. Tú has cumplido con venir a congregarte y de pronto hacer algo eclesial o social, servicial, sin tener esa nueva naturaleza. Y bajo la manipulación de tus sentidos, te unes a alguien que supuestamente te llena. Te hace sentir lo que tus papás no te hacen sentir. Te hace vivir lo que nadie te hace vivir. Y vas derechito para la horca, junto con ese hombre o esa mujer. Qué importante es la metanoia. Qué importante es esa nueva naturaleza. Qué importante es volver al diseño original de Dios. Mira, bajo este orden de ideas, ¿sí? Aquí lo importante no es, la meta de la vida no es lograrlo, no es tenerlo, no es hacerlo, no es alcanzarlo. La meta es perseverar hasta el fin. Ay,
amiguis, me voy a casar. No, la meta no es casarte. La meta es morir casada con el mismo hombre. Ay, Johnny, me voy a predicar a las naciones. No, la meta no es predicar a las naciones. La meta es morir en santidad ejerciendo este ministerio, aunque a los únicos que le predique son a los 66 que hoy están conectados. La meta no es: me nombraron gerente, alcancé mi meta. No, la meta es que siendo gerente tú perseveres en la voluntad de Dios. Entonces, la meta no era tener esa casa, ese carro, ese negocio, esa persona, ese título, ese proyecto. La meta es perseverar hasta el fin, haciendo eso o estando con aquel o con aquella en la voluntad de Dios. Perseverar hasta el fin. ¿Cuántos están acá? Eva no perseveró, hermano. Mira, cuidado, Gabriel, colócala, Apocalipsis. Miren el llamado que le hace el Señor a todas las iglesias para los últimos tiempos. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le está diciendo? Persevere. Ok, ¿tú en qué estás perseverando? Hoy yo en qué estoy perseverando. ¿Qué estoy perseverando? Iglesia, ¿en qué estamos perseverando? ¿Qué tal que en eso en lo que tú estés perseverando sea el sendero de tu muerte, de tu condenación, de tu perdición? Oye, ¿por qué Jesús no demandó judicialmente a Judas? ¿Por qué Jesús no se frustró cuando Judas lo traicionó? ¿Por qué Jesús, cuando llegó Judas y le dio el beso, le dijo: traicionero, la vas a pagar? Porque la meta de Jesús no era que Judas fuera fiel. La meta de Jesús era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué odiamos? Porque nuestra meta no es la correcta. ¿Por qué un hombre termina odiando a una mujer a un hombre? Porque la meta de ambos era que el otro fuera como él ni siquiera ha sido. Y cuando tu meta depende del comportamiento, las actitudes y los hábitos de otro, estás muerto. La meta de un verdadero ciudadano en Colombia es ser buen ciudadano. Vivir de tal manera que aporto a la sociedad y a la comunidad, sin importar que arriba los gobernantes estén vendiendo y robando al país. El problema no es el otro, la solución está en mí. Por eso es necesaria esa metanoia en tu vida. Por eso es necesario ese cambio. Mira, si no hay metanoia, no se puede perseverar. Pastor, ¿por qué estoy que me divorcio? ¿Por qué no puedo aguantar este trabajo? ¿Por qué Jesús, aunque cayó 3 veces, se levantó para llegar a morir en la cruz? Porque sabía que su meta era morir en la cruz. La meta de Jesús no era que lo alabaran y lo exaltaran por los milagros que hizo. A él lo iban a exaltar por lo que él realizó verdaderamente. Lo más grande que él hizo fue morir por ti y por mí en la cruz. Ahora yo pregunto, ¿sí? ¿A qué te levantas cada día? Génesis 3:7, colócala, Gabriel, por favor. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuidado. Híjole, fueron consecuencia de la decisión que Eva tomó arrastrando a Adán, los llevó a que ellos conocieran algo. Colócame
la frase que te di, por favor, Gabriel? Mira esto, que es mi entendimiento frente a este versículo. Léalo conmigo, por favor. Dice: mis decisiones traen consecuencias que conllevan una realidad. Tus decisiones traen una consecuencia que te va a ubicar en una realidad. Te lo aterrizo. La realidad que tú vives es consecuencia de las decisiones que tú tomaste. Borracho, cambie, pero es que usted decidió vivir con ese borracho. Por eso en tu hogar no hay para el mercado, no hay para el arriendo. Por eso en tu casa no hay para los útiles escolares, no hay para los servicios, porque tú decidiste unirte a un borracho. Borracho que cuando tú te decidiste se te presentó como un magistral santo. Pero como tú no le preguntaste a Dios, sino te dejaste llevar por los sentidos, esa decisión trajo la consecuencia que conlleva esa realidad que te sumerge en un diario vivir. ¿Cuál? El diario vivir que tanto quieres cambiar está sujeto a la manera de pensar, porque tú hoy sigues pensando igual que cuando decidiste iniciar lo que hoy te tiene donde te tiene. Y hasta que no cambies tu manera de pensar, Dios no podrá transformar tu ser para que, aunque el borracho sea borracho hasta el fin, tú puedas entender la razón de ser de parte de Dios, de vivir con un borracho o vivir como vives o donde vives o con quien vives o en el tiempo que estés. Oye, qué tremendo poder el de nuestro Dios. Qué tremendo poder saber que aunque afuera todo siga negro, dentro de mí yo lo puedo ver del color que Dios quiera que lo vea. Que aunque afuera todo sea muerte, cuando el poder de Dios me da su naturaleza divina, todo lo veo como vida. Aunque el enfermo se muera. No estoy hablando de milagros ni sanidades. Estoy hablando de que ver todo afuera como vida, donde todo es muerte, es que nada me detiene a cumplir la voluntad de Dios. Nada me detiene a vivir el propósito para el que fui llamado. Nada me detiene a hacer lo que tengo, lo que necesito hacer. Porque entendí lo que necesitaba entender. Por favor, ese Génesis 3:7 lo entendí. Si estás cansado de lo que hoy recoges, cambia lo que estás sembrando. Si estás cansado de lo que hoy estás recogiendo en la vida, cambia lo que estás sembrando. No seas, uy Dios, bueno, suena duro esto, pero no seas tan poca cosa en esperar que tú vas a recoger algo diferente cuando los demás cambien. Tú recogerás algo nuevo y mejor cuando tú decidas y determines cambiar. Pero tú no puedes cambiar por ti mismo. Fue Cristo quien cambió tu naturaleza. Metanoia. Aleluya. Ok. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Si Dios le siguió hablando al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuidado, yo solo te digo algo. Mira, ¿dónde estás? Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Versículo Génesis 3:8. Mis decisiones me acercan o me apartan de lo que verdaderamente necesito. Mis decisiones me acercan o me apartan de lo que verdaderamente necesito. Mis decisiones me acercan o me apartan de lo que verdaderamente necesito. Pero tú sabes lo que necesitas hoy. ¿Por qué tú crees que no tienes lo que deberías tener?
porque tú no sabes qué es lo que necesitas tener. Ahora, al día de hoy, habiendo tomado tan malas decisiones, indefectiblemente necesitamos esa metanoia, ese cambio de naturaleza, para que Dios obre el milagro más grande de todos. ¿Cuál? Que en medio del desierto vuelvan a fluir aguas, que en la soledad fluya la compañía sin tener a nada ni a nadie o estando con alguien. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Eso lo vimos en las enseñanzas pasadas. Pero si Jehová seguía en el mismo lugar, en la misma realidad, con la misma compañía y era al mismo tiempo, ¿por qué el Señor le dijo: ¿dónde estás? Porque el Señor le estaba diciendo: cambió tu naturaleza. Cambió tu naturaleza, Adán. Cambió tu naturaleza. Cuidado. Mira, el primer paso para una metanoia es ser consciente de dónde estoy. ¿Tú sabes dónde estás? ¿Sí? Esto no tiene que ver con aquello. Esto tiene que ver con aquello que influencia la toma de decisiones. Llegamos a la parte más importante. Hoy necesito seducirte para que entendamos que necesitamos metanoia. ¿Qué es lo que a ti te influencia para tomar decisiones? ¿Qué es lo que a ti te influencia para tomar decisiones? Cuando leemos el libro de Ruth, ¿sí? Ruth entra en acción dentro de la voluntad de Dios por dos esposos con sus hijos que tomaron la decisión en un tiempo difícil de irse de Jerusalén. Y habiendo perdido, ¿cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí, habiendo perdido al marido y a los hijos, como hubo un cambio de naturaleza, un cambio de dirección, un cambio de propósito, y vuelve a donde debía estar, entonces Dios transforma una tragedia en algo que es bendición. El abuelo de David. El abuelo de David. Ok. Lo primero que tú y yo necesitamos para llevar a cabo una metanoia, una transformación, es ser consciente de dónde estoy. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Cuál es la intención verdadera para lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te impulsa a estudiar lo que quieres estudiar o estás estudiando? ¿Qué es lo que te impulsa a trabajar en lo que estás trabajando o quieres trabajar? ¿Qué es lo que te impulsa a vivir con quien estás viviendo o con quien quieres vivir? ¿Qué es lo que te impulsa a tener lo que tienes o quieres tener? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Sí? ¿Quién o qué me motiva para hacer qué? ¿Cuál es mi razón de ser en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Por favor, escriba esto. Y es bueno levantarse cada mañana, ¿sí? En la comunión con Dios, orando, meditando, leyendo la Biblia, poder responderse: ¿cuál es mi razón de ser en la vida, Señor? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué me levanto hoy? ¿Para ir a trabajar? Eso lo hace todo el mundo, nos toca hacerlo a todos. Porque el que no trabaje, que no coma. Pero ¿cuál es tu razón de ser en la vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué te levantas cada día? ¿Qué te motiva? Mira, ¿tú sabes por qué se enferma tanta gente? Porque se levantan sin razón de ser y sin una misión. Trabajan porque les toca. Trabajan, ¿por qué? Porque les toca. Porque hay que comer.
Por eso pierden el camino. Por eso no hay una verdad en ellos. Por eso no experimentan una vida. Por eso viven de momentos. Por eso lloran el 24 y el 31 de diciembre. ¿De qué manera? Por eso anhelan tanto experiencias, sucesos, porque no hay un proceso. Alguien que está en un proceso sabe que en ese proceso, en ese camino, en esa verdad y en esa vida hay momentos a favor y en contra. Vuelvo y te repito, ¿qué o quién me motiva para hacer qué? Por favor, respóndete, ¿cuál es la razón de ser de tu vida? ¿Cuál es tu misión? Oye, y ahí sí ya va más allá de decir, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, meditar todos los días. Eso es algo natural, debe ser algo natural. Pero eso de leer la Biblia, orar la palabra, meditar la palabra, permanecer en la palabra, es el motor que me lleva a que yo haga algo, motivado por algo. ¿Qué es lo que te motiva? Porque si te motiva, si a Jesús, la motivación de Jesús hubiera sido Judas, Jesús se cuelga con Judas. Si la motivación de Jesús hubiera sido Pedro, Jesús no muere en la cruz por nosotros. La motivación de Jesús no era ningún hombre, era obedecer a Dios, aunque los hombres lo negaran y lo traicionaran. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tu razón de ser, cuando tu misión está ligada a la voluntad de Dios, no nos va a importar que nos nieguen, que nos vendan, que nos regalen, que nos traicionen, que nos insulten, que nos persigan, que nos maltraten, que nos ofendan. No nos va a importar. ¿Por qué? Porque hay una motivación suprema. Hay una razón de ser que va más allá que la aceptación y el reconocimiento social. No vamos a estar atados ni condicionados a lo que los demás dicen. El Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Cuando tú no tienes en claro la razón de ser de tu vida, cuando tú no tienes en claro quién eres y para dónde vas, cuál es tu misión, tú vas a terminar convirtiéndote a otros que tampoco van en la dirección correcta, aunque tienen esa razón de ser. Yo personalmente creo entender que Jesús pudo morir en la cruz porque esa era su misión. Y cuando yo encuentro mi razón de ser y mi misión, eso se convierte en mi pasión. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahorita a Johnny le preguntaba, ¿tú eres músico? ¿Tú? No. Entonces él, aunque tiene el don y el talento y la habilidad y el conocimiento y el estudio de la música, a él no lo apasiona 100% la música. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Y eso lo revela Dios. Si viene ligado a la voluntad de Dios, nadie te va a detener y nunca te vas a sentir frustrado ni cargado. Dios permitirá momentos donde las finanzas fallen, pero no te detendrás. Dios permitirá que las personas te fallen, pero no te detendrás. Dios permitirá que aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, Él dijo: no me apartaré. No te apartarás de tu meta, lo alcanzarás, lo lograrás. Pero esa meta, esa razón de ser, esa misión viene dada por Dios. Lo dijo el Señor hace 8 días. No seas el extra de la vida del otro, sé el protagonista de tu propia vida. Y cuando uno decide ser el protagonista de su vida, aún la que duerme, el que duerme contigo, te va a decir, sin que sea un diablo, ni que sea tu enemigo ni tu enemiga, te va a decir: tú no naciste para eso, eso no es. Pero el problema no es que te lo digan los que están a tu entorno. El verdadero problema es que tú mismo no quieras creer ni sepas cuál es tu razón de ser y cuál es tu misión en la vida. ¡Ay, qué tremendo!
Mira Lucas 23, 24. ¿Cómo dice Lucas 23, 24? Dice, está Jesús en la cruz. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos. ¿Por qué Dios nos perdonó? Porque Cristo nos justificó. Cristo vino al mundo, nació como todo hombre y sintió, pensó y deseó todo lo que usted y yo sentimos, pensamos y deseamos. Y la conclusión del Señor en la cruz es, Padre, en este momento soy hombre. Lo que ellos piensan, sienten, desean y hacen, no saben por qué lo hacen. Y entonces ahí sí entiende la razón de ser de Él y la misión de Él. Padre, qué dolor el que siento en esta cruz, pero gracias por permitirme morir por ellos, porque ahora ellos van a volver a pensar, a sentir, a desear y a hacer, sabiendo por qué y para qué, sabiendo quiénes son y para dónde deben ir. Padre, muero. Oye, mira, permíteme compartirte algo. Todos los seres humanos hacemos algo en la vida, bueno o malo. Tú haces algo, ¿verdad? Todos hacemos algo. Ahora la pregunta final es, ¿soy consciente de por qué pienso como pienso? ¿Soy en verdad consciente de por qué siento como siento? ¿Soy consciente de por qué hago lo que hago? ¿Qué es ser consciente? Pararme ante el espejo de la palabra. Soy consciente que aunque la voluntad de Dios dice que perdone, yo no perdono. Entonces cuando usted es consciente dice, hoy, para que yo viva debo perdonar. Para que mi matrimonio funcione debo perdonar. Para que yo triunfe como estudiante y profesional debo perdonar. Para que yo alcance mis metas laborales debo perdonar. La conciencia es la que te dice, no puedes ni quieres perdonar. ¿Soy consciente de lo que pienso, siento, deseo y hago? ¿Soy verdaderamente consciente de eso, familia? Y quiero decirte que estas preguntas tienen la respuesta correcta solo en un proceso de metanoia. Cuando yo estoy en un proceso de metanoia, cuando entro, date cuenta que hoy solo te estoy seduciendo para que tú digas, necesito metanoia. Necesito metanoia. Todavía no hemos sido direccionados en la palabra a cómo vivir una metanoia. Hasta ahora te estoy seduciendo por el Espíritu a que tú digas, sí necesito una metanoia porque hoy sé que estoy donde estoy por haber pensado, sentido, deseado y actuado de una manera que a mí me pareció correcta, pero si me paro frente al espejo de la palabra, no es lo que agrada a Dios, no es lo digno de Dios, no estoy llevando fruto en toda buena obra, no estoy creciendo en el conocimiento de Dios, por lo cual, aunque tengo información bíblica y me he congregado, he ido a cárceles y a hospitales y he hecho todo lo que he hecho, tal parece que no conozco la voluntad de Dios, o conociendo la voluntad de Dios intelectualmente no se ha hecho vida en mi vida. ¿Por qué tú que conoces la voluntad de Dios en el intelecto, en la razón, que hoy es una información bíblica, no se ha hecho vida en tu vida? Porque no ha habido un cambio de naturaleza, una transformación, una renovación de tu entendimiento. Por eso es necesario que hoy, acompáñame Gabriel, tú y yo decidamos sumergirnos en lo más grande que Dios nos dio. ¿Sí? Porque es por las riquezas de su gracia. Por las riquezas de su gracia que recibimos sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa sabiduría e inteligencia espiritual es la que me va a sumergir en una metanoia. Creo que de aquí para allá Dios nos sumerge en esa metanoia.
Así que ahí donde estás, si tienes la libertad para hacerlo, si nada dentro de ti ni a tu entorno te limita, vamos a suplicarle a Dios que en nosotros se haga realidad lo que Él trajo hace 2000 años, la transformación de mi ser interior. Padre, pedimos perdón por haber culpado y responsabilizado a otros, aún a Satanás, y a las realidades y circunstancias de aquello que nosotros no hemos querido hacer. Hoy entiendo, Señor, que soy yo, Martín, el que necesita ser transformado desde adentro. Hoy entiendo y acepto, Señor, que esa nueva naturaleza, esa nueva vida, ese Espíritu de Dios pleno en mí, me da las fuerzas para llegar a donde yo necesito llegar, no a donde quiero. Si tú lo dijiste y escrito está, es porque verdaderamente hemos sido llamados para que, sin importar la realidad, sin importar el lugar, la compañía y el tiempo que estemos viviendo, llevemos fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Fuimos llamados para llevar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oro en el nombre de Jesús, Padre, para que aquel hermano, aquella hija tuya que hoy ha avanzado en su proceso pueda retener y crecer más, para que aquel que aún no ha podido iniciar sea impulsado por ti, motivado, avivado a dar ese primer paso, y para que aquellos que por tu gracia hoy ya han sido transformados de naturaleza perseveren hasta el fin. Gracias, Padre, por tu palabra en este día.